atendernos. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Pero muy bien, al principio del programa hablábamos, bueno, 10 de junio, 6 meses de Milei, y la pregunta tiene que ver primero, ¿cómo le ve el ciudadano 6 meses de aquel diciembre cuando asumió, y cómo lo ve la clase política hoy por hoy al presidente de Córdoba? Bueno, evidentemente el gobierno de Milei y el presidente Milei están en un entrevero importante, porque si comparamos la gestión de Alberto Fernández al sexto mes, la de Mauricio Macri al sexto mes, y la de Cristina Fernández al sexto mes del 2011, por ejemplo, sí, y la comparamos con la actual de Milei, estos tres presidentes estuvieron con una calificación 20 puntos arriba de lo que está hoy Milei. Es decir, que si comparamos con los tres presidentes previos, Milei está, digamos, con muy poco margen como para festejar. Si analizamos el momento y entendemos que hay un antes y un después de la victoria de Milei, vamos a entender que quizás a este presidente, con las políticas económicas que ha tomado y el impacto negativo que han tenido la mayoría de los argentinos, a pesar de eso, creo que mucha gente le concede, ¿no?, como una especie de no pagar costo político adicional, porque tienen la esperanza de que la economía en algún punto arranque. El dilema de este posicionamiento es que el verdadero opositor que tiene el gobierno a los 6 meses de haber asumido no es un partido político o una figura opositora, sino que es el tiempo. El tiempo, cada día que el gobierno pasa sin producir resultados económicos favorables, bueno, es un problema adicional para el gobierno que se ilusiona, digamos, con la idea de que los salarios le ganen a la inflación, pero ustedes saben tanto como yo que eso todavía no se está dando, ¿no? Y algunos hablaban de que, bueno, Javier Milei era, y es muy vulgar la palabra, pero un improvisado en la política cuando llegó. Pero enfrente, los que teóricamente saben lo que son las estrategias políticas, conocen lo que es la política durante 40 años de la democracia, hoy por hoy, 6 meses después, el presidente sigue marcando la agenda. Milei encontró a través de ese discurso disruptivo, por lo menos que la oposición no se abroquele, porque enfrente tenemos un PRO prácticamente dividido, Unión Cívica Radical que no encuentra un liderazgo que se enfrente, bueno, Unión por la Patria tratando también de resolver lo que pasó antes del 10 de diciembre del año pasado. ¿Milei encontró la forma de enfrentar a la casta, como él decía? Es posible que a nivel discursivo sí, pero ¿a quién le toca gobernar hoy en la Argentina? ¿A quién le toca resolver los problemas? El presidente ha pasado más días fuera del país que visitando provincias en la Argentina. Entiendo. Tiene un desapego bastante notorio a la hora de meterse en los detalles de la gestión, ¿no? Y se nota que además tiene un equipo que en algunos casos uno se pregunta si era realmente la persona adecuada para gestionar, como por ejemplo el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Claro. Nosotros pedimos en la última encuesta, una que difundimos hoy, preguntamos esa frase que dijo Milei, ¿no?, que Petroello era la mejor ministra de la historia, y nos dio un 65% de rechazo, tan solo un 27,9% de aprobación. Claro. O sea, ahí hay un tema de desacople entre lo que el gobierno le ofrece a la sociedad argentina y lo que la sociedad argentina recibe del gobierno, que de alguna manera no está a la altura de las expectativas, ¿no? La gestión todavía no ha arrancado. Ahí hay un punto que me parece que el gobierno, si bien uno puede decir a favor de Milei, ¿no?, que el ataque a las políticas públicas formaba parte de la promesa electoral, lo que también es cierto es que mucha parte de la sociedad argentina votó más a Milei para castigar a la clase política que para que destruya el Estado, ¿no? Claro. Tomando sus palabras y con respecto a la encuesta que difundieron hoy, ¿qué números le arroja al presidente Milei? Bueno, nosotros le medimos la imagen personal, que tiene hoy un 55,8% de imagen negativa y un 43% de imagen positiva, es decir, un diferencial de casi 12-13 puntos, negativo, ¿no?, el diferencial. Y medimos también la aprobación de gestión, donde el 54,4% desaprueba la gestión y un 45,6% la aprueba. Esto es un diferencial de casi 9 puntos negativo. Fíjense qué interesante es que el presidente Milei en su imagen personal tiene mayor negatividad que la gestión, ¿no? Me parece que es todo un dato, porque es probable que la sociedad argentina esté calificando de manera negativa ciertas consideraciones verbales que hace el presidente Milei de la realidad política argentina, ¿no? Entiendo. Y del gabinete, según la encuesta que ustedes tienen, ¿cuál es el de mayor aprobación para los ciudadanos, Córdoba?
No, del gabinete medimos a Sandra Petovelo, a la ministra de Capital Humano. Sí. Su imagen personal es de casi 60 puntos de imagen negativa, 59,7, y la positiva es de 36,3. Es decir, que estaríamos hablando de un caso donde su imagen negativa duplica casi la positiva. Entiendo. Y usted en la charla deslizó algo que me gustaría repreguntarle con respecto a quién gobierna. La pregunta exactamente es: ¿a quién gobierna hoy el país desde su punto de vista? Bueno, esa es la pregunta que el gobierno debe concretar, ¿no? Un gobierno que no tiene mayorías ni en Senado ni en diputados, un gobierno que no tiene gobernadores afines. Podrá tener un par de gobernadores que tienen una cercanía, pero no fueron electos bajo su ala partidaria o política. No tiene intendentes prácticamente hoy en la República Argentina. El círculo rojo lo mira de lejos y el único soporte que tiene el gobierno hoy es en la opinión pública que mes a mes va perdiendo de a poquito. Esta última crisis pone en evidencia que el gobierno tiene hace 20 días una crisis monumental en el Ministerio de Capital Humano, de la cual el gobierno pareciera no tener la más mínima idea de cómo salir, ¿no? Porque al principio fue por el tema del acopio de los alimentos, pero después empezó a migrar la preocupación de todos cuando vimos las irregularidades administrativas, rayana con hechos y episodios de corrupción, que ahí sí me parece que se transformó o se terminó de transformar en una crisis mayor, ¿no? La que tiene hoy el gobierno. Claro, usted mencionó que la mayoría de los votantes de Milei, más que votarlo a Milei, votaron en contra, castigar a la clase política. Es decir, que hoy aquel votante de Milei que está decepcionado está en una disyuntiva porque tampoco no tiene dónde ir. Si hablamos sí, o quizás la está pasando tan mal, pero tampoco quiere reconocer públicamente que se equivocó, que por ahí no lo admite, ¿no? Porque o es antiperonista o antikirchnerista, o prefieren no decir nada antes que reconocer que antes lo estaba pasando mejor. Pero bueno, es un problema de tiempo, ¿no? Yo creo que si el gobierno no logra esta recuperación económica que tanto anhela, una recuperación económica en B corta, bueno, el gobierno va a terminar cayendo por debajo de los 40 puntos y ahí sí, creo, los problemas políticos se le van a multiplicar, ¿no? ¿Y cómo lo ve a la figura de Franco? Que más allá de la figura de Karina Milei, que otras personas quiero preguntarle su opinión, después de lo que fue llegar a lo que es jefatura de gabinete, aparentemente tomó mayor control político del gobierno. Sí, es el mismo Guillermo Franco que 2 meses atrás negociaba con los gobernadores y el presidente le desconocía todos los arreglos, ¿no? Entiendo. Ese es el riesgo que corre Guillermo Franco, ¿no? De tener una desautorización pública del presidente en este contexto sería fatal para su jefatura de gabinete. Y en el caso de Karina Milei, yo te diría, es muy poquito lo que uno puede opinar, porque prácticamente, ¿quién la ha escuchado hablar? ¿Quién ha escuchado su forma de pensar? ¿Quién ha tenido la oportunidad de escucharle algún reportaje en profundidad, mostrando su visión de la toma de decisiones en el gobierno, ¿no? Nadie, entonces es muy poquito lo que uno puede opinar. Y lo último, a 6 meses de gobierno, ¿cómo califica el hecho que ya se habla de una posible reelección de Javier Milei? No solamente lo dijo él, sino también su entorno. No, bueno, un absurdo que muestra de alguna manera el desacople que hay con la realidad, ¿no? En vez de hablar de la reelección, deberían hablar de cómo resuelven los problemas en la Argentina. Simple, así de simple. Córdoba, muchísimas gracias por su contacto, gracias por atendernos. Al contrario. Hasta luego, hasta acá Gustavo Córdoba, quien es analista, recordemos 6 meses de Milei, hablando un poco de las estadísticas que, teniendo en cuenta el ajuste brutal que hizo el presidente de la Nación, son números. Sí, contiene un déficit negativo, pero también a mí me sorprende todavía el grado de acompañamiento y ahí sí tomo lo que dijo el analista, el hecho de que algunos no quieren reconocer. Para el ser humano es muy difícil de reconocer los errores.